Puedo encontrar belleza a mi alrededor, puedo buscar un tiempo para crear, soltar palabras al aire e imaginar palabras al aire para volar. Hola, ¿cómo están? Gracias por volver a acompañarnos en este micro de Palabras al Aire, otra vez reunidos entre los libros. Y hoy toca hablar un poquito de la tipología textual a la que llamamos no ficcional. Quizás ustedes lo han escuchado también al término como texto informativo, que se solía trabajar así en las escuelas antes. Ahora le decimos de esta otra manera, que son textos que aluden a hechos reales. Sí hay, siempre está el corazoncito del autor, está por qué eligió esa anécdota y no otra, por qué eligió centrarse en un tema más específico dentro de una temática general, pero en general son libros que hablan de cosas que realmente han sucedido, hechos, exponen, informan, dan cuenta de una entrevista o de un discurso que dio alguna personalidad, dan cuenta de historias de vida, ¿no? Que ahí tenemos las biografías. Bueno, siempre sobre hechos reales, ya sea del presente o del pasado, ¿no? Entonces, ahí va a haber un lenguaje más específico, más formal y que tiene que ver con la temática que se está trabajando. Por supuesto, si el libro es de biología o es de, no sé, construcciones, va a haber un lenguaje que quizás va a ser la base conocida para todos y va a haber terminología más específica, más profesional, dedicada a ese tema, por supuesto. Son libros que requieren de una investigación, de una búsqueda de material, de fuentes, como decimos, para poder llegar a hacerlo. Muchos son experiencias también, ¿no? Y para comenzar leyendo y no irme por las ramas, y después les sigo contando un poquito, vamos a leer algo de este libro que se llama Escrituras para hacer, 101 consignas para escribir en taller, de Fabián Moselo y Marcela Melana. Bueno, estos son profesores capos, diríamos, profesores de la Universidad Nacional de Villa María, y ambos están muy especializados en todo lo que es literatura, tienen muchísima formación en el área y bueno, también gente muy querida de Carlos Paz y muy valiosa. Voy a empezar leyendo un breve párrafo de cómo comienza este libro, que, como el título lo indica, son consignas para la escritura. La escritura. La escritura, como hacer lingüístico-cultural, está presente en la historia del hombre desde tiempos inmemorables. Esta práctica social antigua ha llevado a conceptualizarla de distintos modos, ya sea como herramienta de comunicación, instrumento de la creatividad literaria, soporte del relato de la historia o sustento del pensamiento religioso. Al ser el mejor modo de perpetuar la fugacidad de la oralidad, la tecnología de la escritura asumirá las características de la cultura que le dio origen. En este sentido, nos interesa destacar dos momentos claves en su evolución. Y bueno, después continúa dando toda esta historia de cómo nace la escritura y cómo fue evolucionando. Notaron que es un texto formal, es un texto de estudio, digamos, de que alguien que le interesa el tema va a leer y va a aprender, ¿no? Esto está muy presente en los manuales, también escolares, en los libros de textos que usamos en las materias, en cualquier tipo de carrera. Bueno, acá por ejemplo hay un numerito que nos lleva a un pie de página, porque cuando se cita algo, por ejemplo en este caso se está aclarando acá parte de la historia, también se aclara sobre un autor que se está citando ahí, ¿sí? Que en este caso va a aclarar lo que están exponiendo los autores, ¿no?
Por ejemplo, en este caso es Walter Ong y figura el año de la publicación, 1984. Así es muy común que este tipo de libros tengan tablas, mapas, cuadros, donde ahí se expone el contenido, ¿no? Todos hemos estudiado con libros que tienen así, ¿no? Estos anexos o estos agregados que van a clarificar el contenido, lo van a hacer más sencillo de comprender. Después tenemos muchos otros, ¿no? Otro tipo de libros que ya les voy a ir comentando, pero siempre acá la función no es la función, por supuesto que hay una estética en la escritura y se busca una claridad y una originalidad, pero la función es informar, es argumentar, es dar a conocer algo. Lo hacen los periodistas, lo hacen los expertos como estos autores que acabamos de escuchar esa lectura, expertos en un tema, ¿no? En este caso, expertos en cómo enseñar a escribir, qué consignas podemos dar en talleres y en prácticas de todo lo que sea literario para generar esta escritura correcta. Acá los autores toman algunos ejemplos de algunos clásicos también y analizan, es decir, ahí está la parte subjetiva. ¿Por qué eligieron eso? Bueno, será por su gusto, porque saben del valor de ese texto, ¿no es cierto? Y así pasa con las biografías. Por ejemplo, tenemos la biografía de Raúl Porchetto, ¿no? Que él cuenta su vida y sus muchísimas letras de canciones también. Entonces es un libro que tiene esta mezcla de la parte no ficcional, que es toda la parte de su vida, y la parte poética, porque las canciones también son poesía. Así que, bueno, y ya vamos a continuar con algunos otros para saber un poquito más de este tema. Seguimos entre las palabras, hoy aprendiendo un poquito más sobre lo que son los textos no ficcionales. Les quería comentar también de este libro de Néstor Pousa, que se presentó hace poco, unos meses, acá en La Falda, de donde es oriundo él. Siempre en los conciertos pasan cosas raras. Este es un libro nacido de experiencias, porque él ha tenido esta dicha de acompañar la organización de los conciertos de rock de La Falda y bueno, y como amante de la música también transitar por otros conciertos. Entonces dentro de este libro, en cada capítulo él va hablando de un concierto en particular y está acompañado con a modo de ilustración el ticket o la entrada, así que es muy nostálgico cuando uno lee, ¿no? Esto como una experiencia vivida por él y por parte de su familia también. Así que este libro nace de esa experiencia. Entonces son relatos verdaderos, está basado en hechos reales. Todos los libros que son del tipo autoayuda pasa lo mismo. Este libro, Aprender en todo terreno, de Estela Maris Sastre Bertarelli, que es una psicopedagoga especializada en educación emocional. Este libro está en coautoría con Nélida González, también docente y también especializada en el tema. Es un libro de los que se suele decir autoayuda. Son libros que tocan esta temática de el bienestar, de cómo vivir mejor, de cómo crear mejores vínculos, de cómo amarnos a nosotros mismos para así poder amar también a los demás y a nuestro mundo que nos circunda, ¿no? Este tipo de libro también lleva muchísima investigación para poder elaborarlo, porque en todas estas cosas tenemos que tener fuentes, ¿no? Tenemos que tener, ¿de dónde salen esos hechos verídicos que estamos narrando? Y después les quería contar que pasa otra cosa, que hace un tiempito hablamos también de esto de los géneros, que a veces se tocan, que a veces no es una línea tan tajante entre géneros. Hay muchos libros, por ejemplo,
Estos dos que son de Rosana Stipicic, otra autora de Carlos Paz, de Amor y Sal, ¿sí? A ver cómo lo podamos tomar, y Gringo Pampa, en donde ella toma algunos elementos de la vida real, en este caso es la biografía de un señor, Pablo Guglieri, ¿sí? De la zona de allá de La Para, todos esos pueblitos, que bueno, en ese tiempo eran pueblitos, ahora ya son localidades más grandes, toma esa biografía y hace un escrito novelado, ¿no? Pero basándose en hechos verídicos, que también le llevó mucha investigación. Y lo mismo pasa con que está en el contexto de Mar Chiquita o Miramar, ¿no? De Ancenusa, como le decimos ahora, también con eventos reales de la época de la Segunda Guerra Mundial. Es una historia de amor, pero ambientada dentro de ese contexto. Entonces, también esto lleva al escritor a tener que investigar. Pasa lo mismo con el libro de Ramón Moyano, que también ha sido invitado acá y seguramente lo tendremos de nuevo. Otro autor de Carlos Paz, ha sido ganador del primer premio del Fondo Editorial del año pasado, y es un libro que también él toma las vivencias de los pueblos originarios, con esto de, bueno, ya sabemos, la apropiación de las tierras, haber perdido sus culturas, su lenguaje, sus tradiciones, y tener, en este caso es un personaje, un niño, un preadolescente que pierde su familia y es obligado a ir a trabajar como peón a una estancia del hombre blanco, y bueno, pierde todos sus derechos de su tierra y después empieza su lucha. Es decir, es un personaje ficticio, los diálogos son creación del autor, por supuesto, pero está basado en hechos reales y que podemos consultarlo en cualquier fuente histórica que realmente se corresponde con la realidad. Entonces, hay veces que esto uno se pregunta, y me han preguntado a mí, ¿pero es ficción o es no ficción? Bueno, eso pasa con eso. A mí también en esta novela mía, Aquí y Allá, me llevó lo mismo a hacer una investigación. No tanto por la historia, la trama, que es una trama de un pueblo de las Salinas, en un lugar imaginario. Entonces era un lugar imaginario, pero ¿qué pasaba? Los personajes tenían sus oficios, su historia, y todo eso me llevó a tener que investigar cómo se hacía en aquella época remota esas actividades, cómo se llevaban a cabo, y esos inmigrantes de dónde vinieron, qué historias vivieron, todo eso también se vuelca. Entonces pasa eso, que tenemos la no ficción pura y después tenemos la no ficción entrelazada en estas historias que tejemos los escritores, y que resulta a veces muy interesante la lectura, ¿no? Porque uno sabe que hay cosas verídicas y otras que hacemos ese pacto con el autor de que sabemos que no es verdadero, pero nos sumergimos en ese mundo. Así que bueno, espero que les haya quedado un poquito más claro. Los invito a seguirnos acompañando y sigan participando con esto del sorteo que les comenté que vamos a hacer muy pronto, yo desde mi página de Instagram, y ahí pueden participar porque va a haber, recuerden, 2 premios, uno para público infantil y uno para público adulto. Así que aprovechen y ahí tienen material de lectura. Así que bueno, los espero en la próxima. En la próxima vamos a trabajar, vamos a seguir un poquito ahondando en esto de los no ficcionales. ¿Por qué? Porque una de las preocupaciones que tenemos siempre es la parte de lo que es la biografía, que generalmente está así en la solapa interior, o a veces en algunos libros figura detrás, ¿no? También puede figurar detrás también con toda la información sobre el autor. Y las biografías son textos no ficcionales, porque es contar un poco la vida del escritor, porque el que lee quiere saber, ¿no? Quiere saber sobre esa persona que escribió ese libro. Y después también de las reseñas que muchas veces van en la contratapa en general, dan una idea de qué va a hablar el texto. Ese también es un texto sobre el que tenemos que conversar un poquito. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Palabras al aire.